Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Jalisco les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, logros y retos a un año de la histórica marcha en Guadalajara. Esta tarde nos acompaña un nutrido grupo de mujeres que desde la academia y el activismo nos compartirán su conocimiento y experiencias en torno a el tema que nos convoca esta tarde. Para comenzar el primer bloque, me gustaría compartirles el tema que vamos a abordar, que es el de los logros después de la marcha del 8 de marzo de 2020. En esta mesa vamos a comenzar con la valiosa participación de la doctora Hilda Monraz, a quien me gustaría presentar a continuación. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Historia por el CIESAS Occidente, es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Ella es especialista en Historia de Mujeres, de Género, Historia del Feminismo en México y Estados Unidos, pero también trabaja en sus líneas de investigación la historia del catolicismo en México, así como biografías de mujeres. Y para comenzar a escuchar su voz, me gustaría hacerle esta primera pregunta detonadora de la conversación. ¿Qué significó para ti la marcha del 8 de marzo del 2020? Vamos a contar con 5 minutos para cada participante para que nos comparta. Adelante, doctora Hilda. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Escuchamos, doctora. Gracias. Antes de mi intervención, quiero poner este cartel de manera simbólica, ya que este año no salí a marchar. Estaría sobre las vallas que han puesto para resguardar el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Mi sincera solidaridad con las familias de mujeres asesinadas y desaparecidas. Nos faltan miles. 8 de marzo de 2020. Salió temprano el sol y las integrantes de la red Yo Voy 8 de marzo estaban instalando los toldos en la Plaza Universidad del Centro Histórico para los distintos talleres que comenzaron pronto. Hubo talleres sobre derechos laborales, menstruación, autodefensa feminista, literatura, esténciles, tendedero de denuncias y otros más. En todo momento estuvimos vigilando porque, como suele pasar, había hombres molestando constantemente. Así es, digo que estuvimos vigilando porque fui una de las integrantes de la Comisión de Seguridad de la marcha y de la jornada entera del 8 de marzo de 2020. Nos preparamos con semanas de antelación, planeando en conjunto las rutas, las estrategias de defensa colectiva, el acondicionamiento físico y sobre todo el mental. Porque al contrario de lo que mucha gente piensa, en estas marchas feministas en Guadalajara hemos recibido ataques de todo tipo. Como lo hemos constatado, la historia del feminismo explica también el antifeminismo y al revés. Así fue como nos preparamos y llegada la hora de avanzar, tuvimos que cerrar vialidades porque los elementos solicitados no llegaban. Nuestras compañeras no se intimidaron, pusieron el cuerpo. Al fin llegaron las policías viales y realizaron su trabajo. Avanzamos. Nos repartimos por secciones. Esperábamos de 5 a 10,000 personas cuando mucho. Éramos 30 o 35 las de seguridad. No sabíamos que nuestras cifras se iban a superar por tanto. Fue asombroso. Colectivas unidas, mujeres con sus hijas, hermanas, abuelas, todas cantando, bailando, disfrutando. Yo no perdía de vista a mis hermanas, quienes se sumaron en cuanto empezó la marcha. Íbamos como a la mitad del contingente. Para darnos una idea, cuando estábamos atravesando la calzada Federalismo, nos avisaban las compañeras de adelante que ya habían tomado la avenida Chapultepec. En todo el trayecto nos tocaron 2 intentos de ataques que solo fueron sustos. Ya nos habían amenazado con ataques de ácido, por lo que cada célula de seguridad llevaba paramédica, médica, enfermera o voluntaria similar, con el equipo dispuesto. Afortunadamente no se necesitaron. Mi compañera de seguridad y yo hacíamos lo que podíamos cada que corrían, pero resultaba imposible contenerlas porque éramos muy pocas. No tengan miedo, no estamos solas. Y así regresaban al caudal. Cerramos la noche en la glorieta de las y los desaparecidos. Resignificamos el lugar. Leyeron consignas, hablaron de sus experiencias. Lloramos juntas. Feministas o no, estábamos ahí reunidas, llenas de rabia por las violencias que vivimos, pero también llenas de alegría y una unidad que no se había sentido en mucho tiempo. Ahora me preguntan qué significó para mí esta marcha.
Como feminista, fue un trabajo muy arduo de preparación en todos los sentidos. Como mujer, fue maravilloso ver a mis hermanas ahí, a mis amigas, a mis alumnas, a tantas mujeres que sin conocerlas nos veíamos a la cara y sonreíamos. Como historiadora, considero que fue un momento coyuntural no solo para el feminismo, sino también para la historia de Guadalajara. No era una simple participación de las mujeres en las calles, sino que también fue un suceso que marcó con más énfasis algunos problemas sociales muy complejos, como la desaparición forzada, los feminicidios, el acoso en las universidades y otros. A partir de la marcha, hubo pronunciamientos claros de distintas facciones del feminismo en Jalisco. Aunque la pandemia cortó de tajo algunos proyectos, esto no impidió que se realizaran acciones derivadas de esta marcha, como la instalación de la antimonumenta en la Plaza Imelda Virgen. Las experiencias de las mujeres que asistimos a esta marcha de 2020 serán las que definan la historia de Guadalajara en sus aspectos más profundos. La agenda política del feminismo en esta ciudad ya no es la misma, aunque uno de sus objetivos siga lastimosamente tan vigente. Vivas nos queremos. Muchas gracias, doctora Hilda, por compartirnos su rica experiencia. Quisiéramos escuchar a continuación a la doctora Cristina Alviso. Ella es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, doctora en Ciencias Sociales en el CIESAS Occidente y maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, así como licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Ella cuenta con varias publicaciones. En 2020 publicó su libro Sobre rieles y ruedas, Historia del transporte público en Guadalajara, y se ha interesado en el tema de las mujeres de Guadalajara durante la década de 1920. Escuchamos, doctora Cristina Alviso. Muchas gracias, maestra Itchel. Antes, bueno, quiero agradecer a la doctora Lilia y al Colegio de Jalisco pues, por ese tipo de eventos tan necesarios, sobre todo ahorita que estamos en tiempo de pandemia, que como señaló ya la doctora Hilda, pues no podemos salir, ¿no? Y lo tenemos que hacer más desde nuestra casa. Agradezco también, bueno, a Hilda el que nos haya compartido, la verdad, hubo momentos que me puso así un poco la piel de gallina, pensar en estas amenazas con ácido, ¿no? Solo por manifestarte, creo que son de estas cosas que nos hacen ver qué necesario es todavía seguir visibilizando lo que está pasando. Sobre qué significó para mí la marcha 2020, en primer lugar, pues quiero decir que me situó como mujer, como historiadora, y también pues como mujer adulta, ¿no? O sea, ya soy una mujer que pasa de los 40 años, y que en ese sentido veo, y lo que más me motivó y me emocionó de esta marcha fue justamente ver distintas generaciones en la marcha, ¿no? Ver madres, ver hijas, ver incluso mujeres mayores, abuelas, todas luchando con un mismo fin, ¿no? Con esta misma unidad de este grito de justicia, ¿no? Este grito de ya basta a todo tipo de violencia hacia la mujer. Y estamos hablando de que ahorita lo que interpela pues, es esta violencia de estas mujeres desaparecidas, pero que en distintos niveles yo creo que todas hemos sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de acoso en nuestra vida cotidiana. La marcha me permitió ver, por ejemplo, que siempre se habla de que hay muchos feminismos o tal vez muchas formas de ser feministas, pero la marcha me permitió ver que había una unidad, ¿no? Todas estábamos o teníamos la idea en un solo fin, no basta a esta violencia, ¿no? Este mismo grito de unidad, de ya basta a toda la violencia, a que el Estado haga algo, creo que es algo que está uniendo a todas las mujeres y que, bueno, esto también le da un peso importante al movimiento, ¿no? Esta unidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo que siempre se ha criticado al feminismo, que no es unido. Sin embargo, esta marcha nos permite ver que es un movimiento unido, que es un movimiento con causa y que, bueno, también me permitió ver que nos falta mucho, ¿no? O sea, que falta muchísimo y el relato de Hilda me lo confirma, ¿no? Esta idea de que todavía nos falta que la sociedad comprenda de qué tratan estas demandas, que vean la importancia, ¿no? Esta violencia histórica que hemos vivido las mujeres y que se siga viendo de una manera como simple, ¿no? O que se siga invisibilizando o no pasa nada. Entonces creo que la marcha es lo que nos permite ver pues que se está viviendo en estos momentos pues muchísima violencia y que no hay una respuesta del Estado, ¿no? O sea, recientemente todos hemos escuchado el gachole, ese tipo de cosas que invisibilizan las demandas,
pero es una demanda muy fuerte, ¿no? O sea, muchas mujeres están siendo asesinadas todos los días y esa es la violencia que se pretende que pare, por un lado. Y por otro, bueno, está la demás violencia, la violencia que se vive cotidianamente y los derechos que están buscando las mujeres. Para mí, justamente, lo que me deja es ver esta unidad, ¿no? Esta unidad que me pareció muy importante. A las mujeres nos une el miedo, pero también a la vez esta unidad nos permite ver que no estamos solas. Y que, bueno, es un gran avance en el feminismo. Sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, doctora Cristina Alviso. Pues lamentablemente la maestra Ixchel tuvo un problema técnico, se le fue la luz en su casa. Son las situaciones a las que nos enfrentamos con la virtualidad. Entonces se manda a disculpar tanto con ustedes, colegas, como pues con las personas que nos están escuchando. Entonces, bueno, pues voy a continuar yo con la moderación del evento y bueno, pues voy a continuar invitando a la maestra Imelda Gutiérrez, bueno, pues a que nos dé su respuesta a la pregunta detonadora, pero antes quisiera presentarla, por supuesto. Quisiera decir que actualmente ella estudia el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. Es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Su tesis de maestría se centra en las mujeres y el divorcio en la Guadalajara de inicios del siglo XX. Cedo la palabra a la maestra Imelda Gutiérrez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Colegio de Jalisco y a la doctora Lilia Vallardo por siempre gestionar este espacio para que participemos y sigamos trabajando en la red. Y pues muchísimas gracias por poner el punto sobre este tema tan importante que, bueno, si bien somos historiadoras, también tenemos que ver la cuestión histórica de la marcha que presenciamos el año pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a mí me gustaría ver o compartirles algunas experiencias de lo que vi o de las cuestiones que tuve oportunidad de presenciar en la marcha el año pasado. Pues bueno, a mí me parece importante ver, si bien como ya lo comentaron tanto Hilda y Cristina, es que pues vemos que hubo un nutrido o sea, la marcha del año pasado fue impresionante por el número de personas que asistimos. La gran mayoría fuimos mujeres, pero bueno, también este contingente está colorido, tiene una gama de sonidos en donde se puede apreciar las denuncias y las demandas precisamente de los movimientos feministas, ¿no? Porque no es uno, sino que hay varios feminismos. Entonces, en este sentido, me gustaría precisar el tipo de mujeres que íbamos, como ya bien mencionaron, íbamos mujeres de adultas mayores, adultas, adolescentes, jóvenes, y bueno, el ver a adolescentes y a niñas, de verdad que es sumamente esperanzador, ¿no? El verlas allí, el verlas gritar, el verlas que las mamás las llevan, es increíble, ¿no? Y que ya estén con esta formación y con esta perspectiva, con esta mirada, es de verdad alentador, por una parte, ¿no? Y bueno, también me tocó observar y compartir la marcha con otras mujeres, amigas, familiares que nunca habían asistido a una marcha. Entonces eso es increíble, ¿no? El compartir con ellas estos espacios, estas denuncias, y que ellas en muchísimas ocasiones, bueno, algunas de ellas no estaban politizadas en el feminismo. Entonces, a partir de ahí, justamente les generó, las invitó a reflexionar sobre todas las otras denuncias o las demandas que había, que tenemos las feministas. Entonces, a partir de ese momento, les genera el interés y comenzaron a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué más hay? ¿Qué hay detrás de todas estas denuncias? Entonces, eso para mí fue sumamente motivante, además de ver cómo para ellas la reflexión fue cómo los medios de comunicación
lanzaban un mensaje y cuando estuvieron dentro de la marcha, justamente deconstruyeron este significado de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ellas, a su vez, comenzaron o ya siguen con el interés de continuar con esta formación política, ¿no? Otras que definitivamente se asustaron a la hora de que estuvieron corriendo por las constantes amenazas, como ya bien lo comentó Hilda, las constantes amenazas que tuvimos a lo largo de la marcha, que eran amenazas para que nos asustáramos y corriéramos. Algunas corrieron y se fueron, pero pues otras éramos las que tenemos un poco de formación, de más formación política feminista, pues justamente las jalábamos, ¿no? Les decíamos, no se vayan, es lo que quieren, que nos asustemos. Entonces, pues seguimos y terminamos en la glorieta, pero bueno, es en la glorieta de los desaparecidos y fue sumamente enriquecedor. Algo que me gustaría comentar es que también otras mujeres que no están politizadas en el feminismo, terminaron la marcha y se sorprendieron, ¿no? Dijeron, wow, es increíble esto, ¿cómo no había venido antes? Esto es maravilloso. Entonces, eso para mí fue sumamente alentador. Algo que me gustaría mencionar también es que muchas mujeres de las que fueron adultas, sobre todo adultas y adultas mayores, iban con la idea o con el interés más bien de denunciar precisamente la cuestión de que no se reconocen los cuidados en el hogar. Entonces, o sea, como a lo que quiero llegar es que cada mujer de las que estábamos en la marcha, si bien conocemos las denuncias y las demandas de cada una, claro que las mujeres, a partir de nuestras experiencias, de nuestras edades, vamos a denunciar lo que hemos vivido en el trayecto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, me impresionó ver a tantas mujeres adultas mayores que estaban también, o sea, que compartían estas injusticias de la desigualdad en cuanto a el trabajo en el hogar y fuera del hogar. Entonces, eso me pareció también sumamente importante, ¿no? Que se está deconstruyendo la asignación natural de las actividades hacia las mujeres. Y creo que hasta allí, no sé si todavía tengo tiempo o ya. No, de hecho por ahí les estoy mandando mensajito cuando ya se agotó el tiempo, porque desgraciadamente tenemos muy poco tiempo y bueno, pues sí quisiéramos pues todas aportar. Enseguida quisiera darle la palabra a Ángela Kennedy, también ya conocida por muchos de nosotros. Voy a mencionar algunas de las líneas, ¿no? de su quehacer. Ella es tesista de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara y es coautora de los 2 tomos publicados del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Cedo la palabra a Ángela Kennedy. Adelante, Ángela. Ay, muchas gracias, doctora. Pues yo más que nada creo que pues agradezco mucho la oportunidad de participar, pero yo pues sigo con este duelo de académica, no esto. Yo me identifico como una ciudadana que todavía está en formación académica y que todavía está familiarizándose un poco. He tenido la oportunidad de estar en el seminario y eso es hermoso porque pues cada una de ustedes me ha compartido un conocimiento increíble o me han apoyado y es esa misma empatía que veo que ejercen en su trabajo. Pero algo que me marcó mucho el año pasado, creo que fue finales de 2019, fue el encontrar, bueno, que la doctora Vallardo me pidió buscar sobre el tema de feminicidios. Y yo topé con lo de semáforo, que creo que muchos han de estar familiarizados, que es cada estado y es un semáforo. Rojo es más de 35 feminicidios, creo. En amarillo está de 2 o más. Y yo dije, pues verde debería de ser tolerancia 0. Pero no, verde es un feminicidio. Y yo así de, pues si ya se está manifestando este discurso desde una postura política, desde el gobierno o desde una página, creo que habla mucho. Entonces, a lo que voy es de que el año pasado, ya con este pensamiento de que el gobierno está haciendo con la tolerancia de uno, eso afecta a demasiadas familias, pero en la marcha yo iba con otra visión, dije, bueno, a lo mejor vamos a hacer unas cuantas, y llego y está todo el mar de chicas, todas con glitter, todos morado, con pañuelo verde, algo sumamente hermoso y
Y más que nada creo que fue la sensación de empatía que se vivía, algo que estaba muy a flor de piel, algo que no sé cómo explicarlo, fue algo impresionante, se me puso, como dijo la doctora Cristi, piel de gallina y todo. Pero para mí, punto y aparte, fue algo sumamente personal, porque mi madre de casi 70 años me vio alistarme y dijo, yo te quiero acompañar, yo quiero estar ahí, yo quiero participar, aunque sea de yendo, así mi tiempo y todo. No pudimos caminar todo porque pues, se me cansó un poco y pues las amenazas del ácido también nos asustaron, no lo voy a negar. Y pues nos fuimos, pero el hecho de que mi mamá me haya mostrado el que está pues cambiando su mentalidad, el querer mostrarme su apoyo de alguna manera, el querer mostrar no solo, o sea, el apoyo a mí, pero a las demás, porque cuando se nos acercaron amigas también era pues pre-COVID, que todavía te podías abrazar y apoyarnos. Entonces creo que, tal como dice Meli, éramos de todas las generaciones, eran también mamás con carriolas, eran niñas, mujeres adolescentes, mayores. Entonces eso creo que fue la clave máxima de la marcha del año pasado. Y también, como dijo Meli, retomando, perdón Meli, casi te copio, pero no va así, lo del tema de cuidados, de que también hubo muchas de que estaban bueno, no sé, a mí me llegó algunas amigas de, no pude ir, estoy frustrada, pero tuve que cuidar a mi hija o hijo, y tú así de, estás en una trinchera, estás apoyando de alguna manera. Todas tenemos distintas formas de apoyar y creo que el hecho de haberlo mostrado el año pasado, antepasado, los próximos o todos, ya habla mucho, creo yo. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pues no contábamos con el imprevisto del inconveniente técnico por parte de la maestra Itchel, quien estaba fungiendo como moderadora de este conversatorio. Así es que, bueno, pues en esta parte me toca hacer un breve comentario a mí. Lo único que quisiera comentarles, pues es que nuevamente bienvenidos a nombre y bienvenidas, por supuesto, a este conversatorio a nombre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia, que tengo el gusto y el privilegio de coordinar en el Colegio de Jalisco, donde pues actualmente soy profesora investigadora. Así es que, bueno, pues es lo que quisiera decirles para presentarme. Y bueno, mi nombre es Lilia Vallardo. Entonces, un poco para cerrar algunas de las ideas que mis compañeras de panel han estado diciendo, quisiera decirles que para mí la marcha del 8 de marzo del año anterior tiene especial interés por dos razones. Primeramente, porque fue la primera marcha feminista a la que he asistido, lo cual digo con cierta vergüenza, pero también quisiera enfatizar con esto en todas las fibras también personales, no solo como académica que movió esta marcha, ¿no? Y bueno, pues también como académica y especialista en historia, les decía, puedo decir que fue un hecho histórico que sugiero que es un parteaguas por dos razones. La primera, ya se señaló, que es la cantidad de mujeres participantes. En Guadalajara participaron, según el periódico El Informador, 35,000 mujeres, y, por ejemplo, en la capital mexicana, aquel año participaron unas 80,000 personas. La segunda razón por la cual a mí me llamó la atención como fenómeno histórico la marcha del año pasado es que logró unir a diversas mujeres de posturas ideológicas muy diferentes, desde mujeres con posturas conservadoras hasta mujeres más liberales y radicales. De ahí que la pregunta es, ¿qué nos unió? Pienso que dos temas principalmente. El hartazgo frente a la violencia contra nosotras, antes, por supuesto, de saber que las cosas se iban a agravar por la pandemia, pues estaban frescos en ese entonces la memoria colectiva de los casos de Abril, Frida e Ingrid, que probablemente muchas de ustedes recuerden. Frida, la niña que fue vendida prácticamente para que fuera novia de su padrastro, novia chiquita, una cosa así, y días después
encontrada muerta, ¿no? Y bueno, obviamente muy maltratada. Y lo mismo el caso de Ingrid, una mujer de 25 años que además de haber sido víctima de feminicidio, fue doblemente víctima porque sus fotografías corrieron por los medios de comunicación y por las redes sociales. Entonces, estos 3 casos fueron la gota que derramó el vaso y, bueno, lo que nos decidió a muchas el poder manifestarnos, ¿no? Otro de los temas que nos hicieron olvidar diferencias en ese entonces fue el tema de las mujeres desaparecidas. Si vemos por cifras, ¿no? Por porcentajes, las mujeres representan un porcentaje mucho menor de desaparecidas que los hombres, ¿no? Sin embargo, es un fenómeno que también atañe a muchas mujeres, dado que son principalmente las madres y las esposas las que se involucran en la búsqueda de personas desaparecidas y en consecuencia también las que han empujado diversas reformas, ¿no? Al respecto. Si bien considero que a veces las cifras deshumanizan, o no a veces, las cifras deshumanizan los crímenes, quisiera dar algo de contexto para que podamos tomar un poco en perspectiva estos temas. El tema del feminicidio y de la violencia contra las mujeres en general nos atañe especialmente aquí en Jalisco, dado que son 2 fenómenos que golpean fuertemente a la entidad. Mencionaré las cifras oficiales, hay cifras de otras fuentes más altas, pero bueno, las cifras de la Secretaría de Gobernación dicen que en 2019 en todo el país hubo 966 feminicidios y en 2020 969 feminicidios. Y ya para cerrar, continuando con esta idea de que en Jalisco nos atañe especialmente este tema, porque desgraciadamente cuenta con 3 de los 20 municipios con más feminicidios en el país en lo que va del año. Se trata de Zapopan, Jalisco, donde me encuentro actualmente con 13 feminicidios, Guadalajara, Jalisco con 12 y Tlajomulco de Zúñiga con 9. Evidentemente no son los únicos problemas a los que nos enfrentamos las mujeres, pero estos fueron los que marcaron, pienso yo, la agenda de hace un año y que hoy estamos retomando porque es importante ahora sí que no caiga en el olvido, ¿no? Que permanezca en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestras agendas como mujeres. Otros de los problemas nada más que voy a mencionar que seguimos enfrentando las mujeres son la discriminación laboral, la brecha salarial, la doble jornada laboral, el acoso, la violencia política, solo por mencionar algunos de los muchos problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, pues ahora sí quisiera dar lugar a la segunda parte de este conversatorio. Esta primera parte del conversatorio, pues intentamos dar un panorama general de lo que fue la marcha de hace un año y en esta segunda parte trataremos también de hablar. Perdón, doy por finalizada la primera ronda de la pregunta de este primer bloque, pero todavía nos queda una segunda pregunta, disculpen. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales logros, a tu modo de ver, del mencionado suceso histórico? Vuelvo a ceder la palabra a la doctora Hilda Monraz para que nos haga favor de responder a esta segunda pregunta. Adelante, doctora Hilda. Hola, sí, gracias. Bueno, respondiendo a lo que nos preguntas, Lilia, sobre los logros, ya se ha mencionado aquí por todas que hubo una unión importante entre las mujeres y diferentes formas de pensar de las mujeres. Me acuerdo, de hecho, de haber visto algunas de ustedes en la marcha, de encontrarnos así de lejos. Algunas no las saludé porque yo iba un poco cuidando otros aspectos, pero las vi. Y esta unión, bueno, ahorita ya estaría un poquito en duda por lo que ha pasado últimamente, pero en ese momento fue importante. También considero que fue importante la visibilidad a ciertas colectivas,
sobre todo de la búsqueda de mujeres desaparecidas, de familias que buscan a las mujeres y a sus personas desaparecidas. El cambio de nomenclatura de decir está desaparecido a la desaparecieron, lo desaparecieron, creo fue importante en la jerga que se ha manejado últimamente justo a partir de la marcha. Hay un trabajo mucho más arduo de muchas colectivas porque tuvieron que enfrentarse a la pandemia, ¿no? Pero justamente fue gracias a las redes que se tendieron en esa marcha. Y quiero reconocer también a las alumnas, a mis alumnas, que algunas me están acá viendo, pero a estudiantes de universidad en general, que he visto que se han organizado, que han hecho diferentes performances, actividades en sus propias casas de estudio, y esto ha fortalecido una cultura feminista, diría yo, en Guadalajara. De las más jóvenes, como lo han dicho aquí mis otras compañeras, que son el impulso nuevo de las trayectorias de mujeres en Guadalajara específicamente, pero en Jalisco también en general, y pues también de manera muy importante en otros estados. Entonces, esos son los logros que ahorita, de los que puedo hablar como historiadora, pero también como militante feminista, de los que se pueden debatir algunos ahorita, pero que considero que gracias a la marcha se hicieron más visibles. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Quisiera ceder la palabra a la doctora Cristina Alviso. Adelante, Cristina. Sí, muchas gracias. Bueno, pues coincido con la doctora Hilda. Yo también creo que uno de los grandes logros de esta marcha fue, bueno, que ya forma parte de la construcción de la memoria colectiva del movimiento feminista, ¿no? O sea, como ya se señaló, va a ser un parteaguas y marca, ¿no? Marca lo que es el feminismo y lo que son todas estas demandas. Creo que otra de las cosas que a mí creo que es un logro es ver este, pues, bonito concepto, ¿no? Que tiene el feminismo, que es el de sororidad. Sí, como bien dice Hilda, bueno, en ese momento se vio la sororidad, nos falta trabajarla más, o sea, eso es un hecho, que nos falta seguirla trabajando, pero en ese momento yo creo que se notó y fue una pieza clave y es lo que también nos invita, ¿no? A pensarla. Yo cuando les decía, bueno, yo parto también de mi posición pues, de mujer, de historiadora, porque también pues, lo vemos con estos ojos, ¿no? Del cambio que significa, pero también pues como mujer adulta, mujer que ya pasa de los 40, y que yo veo este cambio en las jóvenes, ¿no? Estas jóvenes, yo lo que noto en ellas es la valentía, y creo que también esta marcha nos permitió ver eso, ¿no? Es uno de los grandes logros ver la valentía de las mujeres, ver esa cero tolerancia, porque creo que nosotras estamos aprendiendo de ellas, estamos visibilizando que cosas que nosotros no creíamos que era violencia, estamos viendo que sí era violencia, ¿no? Entonces creo que también para nosotras desde otra educación que tenemos, es una forma de que ellas nos están también apoyando y creo que es la unidad de este movimiento, no juzgarnos, sino más bien comprender y como irnos poco a poco todas apoyando y abriendo los ojos. Entonces, para mí yo creo que uno de los grandes logros es ver eso y que fue demostrado, ¿no? La valentía, sobre todo de estas mujeres jóvenes y cómo impulsaron a las demás, pues también a ser valientes, ¿no? Como señala el mismo caso de Ángela y su mamá. Creo que eso es bien importante. El concepto de sororidad, bueno, para mí es muy importante porque ahí se vio esta unión, este deseo de apoyarse, de que las demandas son de todas, ¿no? O sea, todas nos identificamos con estas demandas y apoyamos a las demás. Y yo esperaría, bueno, que con esta marcha, con lo que se dio y estas como inicio, ¿no? De esta sororidad, pues la sigamos trabajando como mujeres y que, bueno, en otra marcha yo creo que cuando se puedan hacer se va a notar, ¿no? Seguir trabajando este concepto, seguir trabajando el vernos como, no como rivales, sino como apoyarnos, porque, bueno, a fin de cuentas, esta idea de ser enemigas, pues también forma parte de nuestra educación, ¿no? De esta educación que tenemos que ir, pues ya quitándonos de encima, como dice Meli, pues de construir, ¿no? Lo que somos también como mujeres. Entonces yo creo que uno de esos grandes, para mí el gran logro fue justamente esa sororidad y fue justamente ver la valentía de estas jóvenes. También yo creo que fue muy importante la forma en que se visibilizó justamente todas las demandas de las mujeres, ¿no? O sea, esta marcha también sirvió para visibilizar todo lo que aqueja, ¿no? Yo lo decía que era como un grito, era un grito, un clamor de justicia, en el que, bueno, en eso pues se tiene que seguir trabajando,
pero creo que el visibilizarlo y visibilizarlo de esta manera ya es un gran avance. Dentro de los logros, bueno, pues también tenemos que ver que la misma marcha y su desarrollo nos permite ver el trabajo que hace falta, ¿no? Ese trabajo que hace falta para que pues el Estado, para que la propia sociedad comprenda estas demandas, porque también en estas amenazas que hubo se permite ver que hace falta mucho trabajo y que mucha gente, la sociedad sigue sin comprender estas demandas, ¿no? Todos tenemos miedo de que desaparezca algún miembro de nuestra familia, de que desaparezca alguna de las mujeres, pero a la vez no se solidarizan con estos movimientos y los critican y los atacan. Entonces es ahí donde se ve, pues un gran logro también es lo que no se ha logrado, ¿no? O sea, que visibiliza lo que no se ha logrado. Es que la sociedad también tome conciencia de estas demandas y las apoye y no las vean como ajenas, ¿no? Porque a final de cuentas nos interpelan a todos. Son demandas en las que todas las familias deberían también de participar, porque a final de cuentas, pues todas las mujeres, o las mujeres jóvenes, sobre todo, que son las que están más en peligro, las que desaparecen, pues deberíamos de apoyar estas demandas. Y también, como ya lo señaló también Lilia, ¿no? O sea, esas son las demandas a lo mejor más graves, pero en lo cotidiano, pues está esta desigualdad laboral, está este no reconocimiento de los cuidados, que también están ahí presentes, ¿no? Entonces, creo que la marcha también nos permite ver el largo camino que hace falta para que haya una comprensión y también, pues, la sociedad, el mismo Estado, se comprometan con estas demandas. Muchas gracias, Cristina. Quiero dar la palabra nuevamente a la maestra Imelda Gutiérrez. Adelante, maestra. Sí, gracias Lilia. Bueno, pues a mí me gustaría platicar un poco sobre los logros que yo he visto. Creo que para hablar de logros que se puedan visibilizar o que puedan estar materializados ya en algo, creo que necesitamos más tiempo, ¿no? Para que lleguen a un nivel jurídico, a un nivel estructural, creo que nos falta un poco más de tiempo, ¿no? Pero justamente me parece importante este momento porque estamos en el proceso en el que se están construyendo, se están formando los lineamientos para llegar a ese cambio, ¿no? A ese cambio social que tanto queremos. Y me parece sumamente importante este concepto que acaba de nombrar Hilda, que nombró como cultura feminista, porque justamente ahí es donde me gustaría entrar en la discusión, ¿no? A mí me gustaría ver estos logros en una dimensión, creo que más abstracta, ¿no? Que es en la vida cotidiana, que es en las interacciones sociales más cercanas que puede haber. A mi manera de ver, cómo impactó o el logro que tiene la marcha es que visibiliza, ¿no? Visualmente es impactante a todas las personas, hombres y mujeres, a todas las personas nos impactó esa marcha, ¿no? Con todos, en todo su conjunto, en lo visual, en el sonido, que vemos que es una galería de arte allí, ¿no? Es una expresión bellísima y bueno, esto nos impacta. ¿Y cómo impacta en esta dimensión social mucho más cercana? Pues yo pienso que hay cambios en distintas formas y maneras. Una de ellas, pues, evidentemente es en la vida cotidiana, en las interacciones sociales que hay en las relaciones, cualquier tipo de relación que exista, ¿no? Ya sea una relación sexoafectiva, ya sea una relación familiar, una relación de amistad, pues ahí está cambiando, ¿no? Porque justamente la marcha nos permite evidenciar las denuncias y estas a su vez las vemos como un tipo de espejo hacia nuestra propia vida, ¿no? Y nos invita, y creo que es lo que tendríamos que observar, en qué manera impacta en la reflexión de las vidas personales, ¿no? ¿Hasta qué punto hacemos este ejercicio de reflexión, de ir cambiando esta cultura machista para irla cambiando para que vaya esta transición a una cultura
feminista, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que volvemos otra vez a las mujeres más jóvenes, que ellas están deconstruyendo estas relaciones, ¿no? Estas relaciones, esperemos que las deconstruyan así de tajo, con las relaciones sexoafectivas, que quiten estas relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, donde se busque precisamente una empatía con esta manera de vincularse, para que desaparezca ahí de tajo las diferentes maneras de la violencia que históricamente hemos sufrido las mujeres en las relaciones de pareja, y o sea, en otros sentidos, ¿no? En las cuestiones familiares también, que se cambien estas dinámicas sociales, estas interacciones sociales. Volteemos a ver y a construir esta nueva cultura feminista. Pero lo más importante que a mí me parece, bueno, todo me parece importante, pero específicamente en la cuestión de los varones. A mí me impresiona la cara de los varones cuando vamos en las marchas, ¿no? Que es una cara de susto tremenda, ¿no? Que escuchan las consignas y, bueno, se escandalizan y son los primeros que te andan ahí grabando, ¿no? Con el celular, y andan ahí subiendo cosas. Pero bueno, a mí lo que me interesa y que me gusta de lo que he rescatado en estos últimos meses es que varios varones contemporáneos de mi edad, algunos de ellos les está cayendo el 20, ¿no? Algunos de ellos están diciendo, híjole, de verdad que ya no podemos volver a ser los de antes, ya no podemos volver a ser los de hace 5 años, que son seguramente los mínimos, ¿no? Son muy pocos, pero esperemos que haya un cambio en esta construcción de las masculinidades. Y definitivamente a ellos no cambiaron porque les llegó la iluminación. O sea, lo cambiaron porque han visto las denuncias, lo cambiaron porque han visto el enojo de las mujeres, porque han visto la organización de nosotras, porque han visto cómo estamos denunciando estas injusticias. Entonces, definitivamente creo que esta marcha ha servido para ir cambiando en un sentido o en las interacciones o en las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese es un logro que no se alcanza a visibilizar así materialmente, sino que está en un nivel más abstracto del día a día. Gracias. Muchas gracias, maestra Imelda. Quisiera cederle la palabra nuevamente a Ángela Kennedy. Adelante, Ángela. Pues concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras. Totalmente se ve más sororidad. Pero yo creo que me voy a ir un poquito, a lo mejor por una línea que es poco ortodoxa. Me voy a basar un poco en Facebook, claro. Pues sí, dije que era poco ortodoxa. El punto es de que antes de la marcha del año pasado, mínimo con mis contactos, yo notaba de que pues sí, había como una concientización, poco a poco estos posts, poco a poco, o sea, eran chicas muy específicas las que publicaban. Y sí, insisto, mis contactos generalmente eran mujeres, las que publicaban sobre todo esto de la concientización, de todo lo de violencia de pareja, todo lo que te apoyo, todo lo que representa, también algunos temas, algunos artículos. Pero a raíz de la marcha de 2020, me he fijado de que ha habido más posts. No hay día en el que no leo algo, aunque sea 5, aunque sea un artículo. Una nota se comparte y siempre se trata de dar luz a todo, sobre todo de violencia, feminicidios, pero más que nada creo que el apoyo, yo estoy aquí por mis amigas, por mis contactos, por todo, aquí estoy. Y eso se me hace muy bello, sobre todo porque, pues, siendo tesista de la licenciatura, todavía estoy en contacto con los bebés que están en la misma, y ver cómo están tan metidas, ya tratando de difundir textos, tratando de hacer todo esto, se me ha hecho algo muy, muy hermoso, porque son chicas que, literal, insisto, hace unos años no lo habían hecho, y ahorita ya se está viendo de que hay más mujeres que están concientizándose y usando plataformas que tenemos a la mano. Punto y aparte, también entiendo de que pandemia, todo el mundo estamos usando el internet como principal herramienta para estar en contacto, pero he visto que también instituciones
han ofrecido más cursos sobre esta concientización de mujeres, mínimo mi perspectiva, a lo mejor estoy en un error, pero yo confieso que sí he visto más cursos, diplomados, talleres, para poder difundir más esta concientización de mujeres, quizá, y de todos los temas, mujeres en la historia, vamos con taller literario, vamos con defensa personal desde vía remota, y es algo que me hace muy bello. Puede que sí, la pandemia haya puesto una pausa, pero creo que se están viendo estas maneras de poder acercarse todavía, de poder difundir conocimiento. Y le cedo la palabra a la doctora Bayardo. Gracias, Ángela. Bueno, antes de continuar, quisiera platicarles que el conversatorio está siendo grabado, de modo que posteriormente lo van a subir a las redes sociales del colegio, por si alguno de sus contactos tal vez no pudo, pues ahora sí que estar presente en vivo, puedan decirle que después lo va a poder ver por el canal de YouTube del colegio, al igual que la conferencia que tuvimos en la mañana sobre representaciones de las mujeres desde la historia regional. En unos días va a poder ser vista en el canal de YouTube. Y bueno, pues también invitarlos a que nos hagan sus comentarios y sus preguntas, principalmente aquí en el espacio de preguntas y respuestas que ustedes pueden ver en la parte de abajo de su pantalla. Entonces, bueno, pues ahí pueden hacer alguna pregunta o sugerencia, y al final del conversatorio podremos dialogar un poco más. Y bueno, pues ya para cerrar, ahora sí este primer bloque del conversatorio, y respondiendo a esta segunda pregunta, que fue acerca de cuáles son los principales logros del mencionado suceso histórico. Bueno, pues coincido primeramente o reitero, ¿no?, lo que mencionaba en el primer bloque, pues la unión, ¿no? La unión, y sobre todo que yo percibo que este movimiento de mujeres está creciendo cada vez más, ¿no? Que cada vez más mujeres se están interesando, al menos de ver, de conocer qué es lo que está pasando con la agenda feminista, ¿no? Que están tomando la batuta las feministas. Y también que afortunadamente pues están conformando como la principal voz, digamos, de contrapeso, ¿no?, a un autoritarismo, ¿no?, oficial. Entonces, desde mi punto de vista, y bueno, sin querer caer en politización del movimiento, porque pues evidentemente nadie desea eso, pero creo que también es un gran logro, ¿no?, el poder organizarse como una voz disidente y en contrapeso, ¿no?, a la voz oficial. Y bueno, pues por supuesto que coincido en esta cuestión de la visibilización, y quisiera retomar el hecho del nombramiento de la Plaza Imelda Virgen y la antimonumenta en la misma, como una forma, digamos, de hacernos visibles o de renombrar también los espacios públicos para las mujeres. Solo que desgraciadamente, a diferencia de los espacios públicos o de los nombres con nombres masculinos, valga la redundancia, nombres de calles, desgraciadamente esta antimonumenta lo que recuerda es un feminicidio, ¿no? El primer feminicidio cometido cuando ya estaba tipificado como feminicidio legalmente, aquí en el estado de Jalisco. Entonces, yo nada más quisiera también leer una frase que está precisamente en la placa de esta antimonumenta, que dice textualmente: ni perdón ni olvido, memoria, verdad y justicia, no más feminicidios. El 25 de noviembre de 2020, con motivo del Día de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, digamos, se inauguró esta antimonumenta. Y retomo esta frase porque creo que el ejercicio que estamos haciendo, además de como ciudadanas, de que evidentemente esto es un hecho que nos involucra también como parte de la humanidad, creo que también nos ha hecho reflexionar sobre nuestro quehacer como académicas,
y principalmente pues a las historiadoras, ¿no? Cómo somos agentes de memoria, o sea, por un lado estamos tratando de conservar la memoria de un hecho histórico, pero al mismo tiempo nos estamos volviendo también agentes del mismo suceso, ¿no? Estamos tratando también, incluso lo decíamos en la mañana, de reescribir la historia, y no solo para hacer también mujeres de bronce, ¿no? Nos decía la doctora Celia, sino para plantear otro tipo de preguntas, ¿no? Para plantear incluso otro tipo de narrativa. Y bueno, pues con este comentario, entonces, también quisiera hacer la reflexión que a lo mejor la marcha del 2020, o sea, si bien logró, digamos, reunirnos por un triste motivo como es la violencia y las desaparecidas, pero creo que sí ya ha habido una lucha de muchos años atrás y que tiene que ver también con logros legales, ¿no? Tan solo la ley de la violencia contra las mujeres, ¿no? Impulsada, recuerdo, por personajes como Rocío García Gaitán desde principios del siglo XXI, pues digamos es un precedente, ¿no? Y también lo mencionábamos el sábado en el programa de radio, esta ley que hace unos días se aprobó en el estado de Jalisco de las personas desaparecidas y que lo mencionaba la doctora Hilda, pues fue empujada por colectivas pues de familiares de desaparecidos, pero subrayo que la gran mayoría de estas colectivas está conformada por mujeres, o sea, no únicamente por mujeres, porque eso sería ser injusta con los familiares varones que también hacen una búsqueda, pero sin embargo también es un fenómeno que son mujeres las que están liderando estas colectivas y que ven la problemática, ¿no? Desde la necesidad de hacer bases de datos para la localización de estas personas y que, bueno, pues también, si bien no es un resultado inmediato de la marcha, pero creo que también es un resultado de varios años de mujeres, este tipo de cambios legales, ¿no? Entonces, habría que reflexionar en estos aspectos, en retomar el espacio público como un espacio también de mujeres, ¿no? Y para mujeres, los logros también en cuanto a lo legal, que creo que eso también nos puede impulsar a cambiar las prácticas cotidianas. Y bueno, con este comentario cerraría este primer bloque del conversatorio para dar lugar a la segunda parte del conversatorio que va a versar sobre los retos a un año de la Marcha de Mujeres. Bueno, pues concretamos el caso de Guadalajara, pero en este segundo bloque vamos a tener participantes, afortunadamente, que también están versadas en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues para ello, quisiera comenzar, bueno, haciendo la primer pregunta de este bloque, que es, ¿crees que la pandemia significó un freno para el logro de las demandas de la marcha? Cada una de las participantes tendrá también 5 minutos para responder a esta primer pregunta y quisiera primeramente invitar a la maestra Fabiola Sevilla a que haga su intervención y enseguida, bueno, pues voy a leerles una muy breve semblanza de la maestra, quien es estudiante de posgrado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, tiene una especialidad en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Insurgentes y pasante de la licenciatura en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente investiga sobre las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec en el área metropolitana de Guadalajara. Adelante, maestra Fabiola, perdón, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a mis colegas por haber compartido estas experiencias sobre sus vivencias en la marcha, ¿no? También me uno a los agradecimientos que han estado haciendo al Colegio de Jalisco por permitir este espacio y
también a la doctora Lilia Bayardo y Ángela Kennedy por la organización de este conversatorio. A mí me gustaría compartir con ustedes parte de las reflexiones que he tenido durante este año y algunos casos en los que he intentado profundizar para lograr entretejer las problemáticas a las que nos hemos enfrentado las mujeres durante un año desde el confinamiento a causa de la pandemia. 3 puntos son los que voy a destacar. Uno tiene que ver con el contexto del paro nacional a grandes rasgos. 2 son las problemáticas en pandemia a las que nos hemos enfrentado. Y 3, algunas estrategias organizativas como parte de cómo las mujeres solucionamos ciertos conflictos, ¿no? El primero es sobre el paro nacional del 9 de marzo del 2020, el cual fue un tanto polémico entre las feministas, ya que las posturas eran 2. Una postura de las feministas era que no consideraban propicio que se llevara a cabo el supuesto paro nacional llamado Un Día Sin Mujeres, ya que las mujeres resistimos en movimiento. Como ustedes saben, parte de los análisis feministas se han pronunciado para evidenciar que la mujer se le ha mantenido en el espacio privado, es decir, en el hogar, y que los espacios públicos no eran propios de las mujeres. Entonces, los debates al respecto del paro nacional era que se les estaba confinando a la mujer en su hogar de una manera pasiva. Sin embargo, la otra postura era que era necesario visibilizar que las mujeres son fundamentales en las actividades económicas, políticas y sociales del país y que los empleadores tendrían que asumir la ausencia de las mujeres, lo cual podría causar un paro total de actividades o un caos en los espacios laborales. En este sentido, yo me cuestiono, ¿todas pudimos hacer paro? ¿Qué hicimos ese día? ¿Fue posible reflexionar sobre el trabajo doméstico y extradoméstico? No todas las mujeres tenemos las mismas condiciones económicas. Pero aunado a esto, en Jalisco, el confinamiento comenzó el 14 de marzo del 2020, exactamente 6 días después de la gran marcha histórica que se vivió el 8 de marzo en Guadalajara. Por lo tanto, parecía que las voces de las mujeres se apagaban porque en ese momento lo más relevante era que la pandemia y el COVID. Los medios de comunicación se volcaron a informar sobre medidas precautorias a la población sobre este virus. La academia también participó y se dejó de lado de otros temas que estaban en el tintero para debatir sobre COVID. Las instituciones de gobierno pararon y lo relacionado al área de denuncias de violencia o cualquier otra problemática social era irrelevante. Posteriormente, meses después, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre algunos casos de violencia y feminicidios. En la academia se comenzaron a organizar una serie de mesas de debate sobre las problemáticas que implicaba el confinamiento, esto a través de webinarios, publicaciones que sacaban express de manera digital. Y bueno, esto me lleva a los siguientes puntos. Voy a reflexionar o mencionar algunas problemáticas que estuvieron presentes tanto en algunos medios de comunicación que los abordaron de una manera muy generalizada y con poca cautela, pero que también estuvieron debatiéndose durante el año en la academia, en diferentes lugares académicos. Uno fue sobre la violencia sexual, psicológica, económica, etaria, de clase, etnia, lingüística, etcétera, que viven las mujeres cotidianamente, pero que ahora con el confinamiento todas estas violencias se contienen en un espacio privado o en el hogar. Otro punto es el creciente número de los casos de embarazo infantil que se presentaron durante este año. También el aumento de casos de violaciones sexuales, los feminicidios y desapariciones que bien ya mencionó la doctora Lilia Bayardo y que nos compartió una serie de cifras para reflexionar en torno a esta problemática, principalmente que vivimos aquí en Jalisco. El acoso laboral y el acoso en la calle no paró, siguió. Desempleo de hombres y mujeres, aunque en los casos de mayor desempleo es de hombres, las mujeres se convierten en el único sustento de la familia, lo que me lleva a reflexionar sobre el siguiente punto. El aumento de trabajo fuera de casa, doméstico y de cuidados, así como ser parte del acompañamiento en la educación de las y los hijos. Una visibilización de la precarización laboral, y aquí hay que señalar que todas las mujeres de la tercera edad se quedaron sin empleo, o las mujeres de mediana edad que tienen un sueldo muy bajo y que obviamente siguen, desde antes ya tenían un sueldo bajo, por ejemplo, las empleadas domésticas, ¿no? Las zapotecas, que son con las que yo trabajo, y que, bueno, se convirtieron en el sustento de sus familias. Además, todas aquellas mujeres que son explotadas por la prostitución.
Las mujeres como cuidadoras de familia, omitiendo también esta importancia de los autocuidados. Falta de acceso a la salud previo a la pandemia, por ejemplo, los casos de muerte por maternidad, pero también la falta de servicio médico digno para ser atendidas por el caso de COVID. Ante estas problemáticas, los medios de comunicación no han realizado investigaciones pertinentes, que sean críticos, que se enfoquen en dar cuenta de todas estas cuestiones en las que las mujeres estamos siendo afectadas. La academia intenta cubrir un sinnúmero de estudios y casos, pero también cabe señalar que el trabajo de campo o de archivo ha sido afectado por la pandemia. Entonces, considero que una forma de seguir investigando, trabajando y concientizando sobre estos temas fue a través de las redes colaborativas entre mujeres, desde las más cercanas como hermanas, madres, hijas y también con las amigas, y los círculos de mujeres que coincidimos en estos temas. Aprovechamos la tecnología, se dio voz por medio de plataformas a mujeres que por distancia territorial o por diferentes circunstancias no podíamos vernos o coincidir. Así que nos acercamos una a otra para generar estas redes de apoyo y vínculos entre mujeres. Se observó y participó en una actividad impresionante de talleres, conversatorios, cursos, etcétera, en los que se habló de feminismo en diferentes latitudes. Por ejemplo, nuestra red de estudios sobre mujeres o los talleres gratuitos en línea sobre lo que es el feminismo y las violencias de género. Esto dio cuenta de las teorías feministas, permitiendo conocer la genealogía de mujeres que nos han antecedido en la lucha feminista y en los diversos movimientos de mujeres, en los que se han peleado por los derechos de las mujeres, la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y seguir dando batalla para erradicar la violencia. Muchas gracias, Fabiola. Creo que, bueno, pues acabas ahora sí que de abrir brecha con temas muy importantes para darle la palabra a la doctora Giselle Guadalupe Macías González, de quien, bueno, pues voy a leer también una breve semblanza. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los Altos, maestra en Ciencias de la Educación Familiar por Enlace Occidente, maestra en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación han sido organización y dirección de empresas, educación y género. Sus proyectos de investigación en curso retoman el fomento a vocaciones y trabaja en estudios del sector empresarial con énfasis en empresas familiares y mujeres de negocios. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora Lilia, a la licenciada Ángela y al Colegio de Jalisco por dar esta oportunidad de expresarnos y a mis compañeras por hacer estos señalamientos y reflexiones tan acertados en todos los ámbitos que han señalado. De mi parte, sobre la pandemia, mi opinión sobre si la pandemia significó un freno para el logro de las demandas de la marcha, voy a retomar dos cuestiones, lo que significó cierto freno, cierto de alguna manera límite y lo que se ha tenido un avance y se ha considerado como una oportunidad, ¿sí? Comienzo señalando que se considera freno por visibilizarse como un terreno perdido, ¿sí? Para las mujeres que trabajan, llegaban a esta condición de pandemia. Incluso yo así la percibí, veía un mundo conciliar la esfera productiva y reproductiva. Incluso se dice que es una batalla cuesta arriba en un mundo de pandemia y que se va a visibilizar post pandemia. Por ejemplo, en nosotros como académicas investigadoras, la disminución de la productividad y el personal altamente calificado, ¿sí? De alguna manera trabajamos más duro, más rápido que ciertos compañeros para asegurar la selección, la competencia y para poder estar en la misma sintonía de evaluación. Se percibe menos como resultado, menos mujeres en puestos de liderazgo, menos voces en la mesa, una brecha creciente de desigualdad y bueno, estas demandas también son en torno a la marcha. Se tienen algunos resultados ahora, incluso algunas publicaciones académicas y científicas que nos dicen que existen baches a estos ascensos que llevábamos, por ejemplo, en colegas masculinos, por ejemplo, hiperproductivos que en esta
temporada de pandemia, pues ahora sí han logrado publicar y tener más tiempo para ello, por ejemplo, y pues se percibe o se siente un desafío insuperable. Y por ello, mujeres tememos de alguna manera quitar el pie del acelerador, dar cabida a las acciones de la esfera productiva, porque pues se nos vincula con cuidado infantil, de limpieza, con cuidado también de personas mayores y de su atención. Y pues de alguna manera en estas situaciones de pandemia nos ha tocado poderlas sobrellevar. Esto nos ha llevado a desafíos que nos van a poder incluso impactar y se ha visibilizado en cuestiones de salud mental, de agotamiento, de fatiga, exacerbado por factores estresantes relacionados obviamente con la pandemia, con esta atención de cuidado infantil, de que la escuela es ahora sí que el hogar, hay situaciones que se presentan fuera de control con estas labores de cuidado, de atención a adultos mayores, incluso en estas distancias que se deben de tener y incluso estás en ciertas encrucijadas de poder apoyar incluso a las personas con las que te desenvuelves y de estar desarrollándote productivamente. Tanto así, las personas que nos dedicamos a la academia o las mujeres que nos salimos a laboral en la esfera ahora sí, productiva, ¿sí? Contextualizada como tal. Hay una superposición de actividades, por eso se considera un freno. Hay tiempos superpuestos, pues han aparecido nuevos factores, como decía, de agotamiento, sin eliminar los viejos factores que ya se tendían de estas dobles y triples jornadas, evitando de alguna, procurando o dando como consecuencia ciertas enfermedades que nos pueden surgir paralelas incluso hasta el estrés. A pesar de estas condiciones de freno que se nos han presentado a las mujeres que trabajamos en el caso incluso de la academia, yo llegué a pensar de manera personal que pues en algún momento iba a tener la oportunidad de considerar estas acciones de vida como el centro de la cotidianidad, ¿sí? Y en la lucha porque así sea, que mis antecesoras que luchan también por el feminismo de la conciliación, de resituar la vida en la esfera productiva y manejarla como el centro de lo que es el mundo en donde vivimos, vamos a pasar por una situación de convivir, regresar y retomar valores donde el centro, les decía, es la esfera productiva. Incluso, yo comento rápidamente que se ha luchado y se ha tenido un avance, ¿sí? Por lo contrario, han surgido varones, incluso como socios de mujeres líderes, jugando un papel más activo en el cuidado de hijas e hijas en algunas situaciones, así como hemos adquirido algunos apoyos para solventar estas desigualdades. Hemos entablado estas redes que mi compañera mencionaba de saberes con masculinos y femeninos, echando mano de lo que esté en nuestro alcance para continuar en lo posible. Han surgido organizaciones y empresas incluso que han apoyado en la conservación de empleos de mujeres y hombres y reorganizando estas actividades, ofreciendo solidariamente. Se han hecho incluso ajustes en agendas y esfuerzos, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, de manera directa ha cuidado y protegido las acciones de docencia e investigación de mujeres y personas cuidadoras, que tanto de infantes como personas adultas mayores, donde los saberes de cuidado pues han adquirido una oportunidad para rescatar. Y bueno, por último, el avance ha propiciado también repensar y poner en la mesa los valores y las acciones de conciliación de esta esfera productiva y reproductiva. Incluso me ha tocado de manera presencial o en línea percibir en colegas femeninas y masculinas que han visibilizado en lo cotidiano la participación de mujeres y hombres, incluso en generaciones de adultos y adultos mayores que como decían mis compañeras, en contraste con las nuevas generaciones,
pues les puede ser un poquito más difícil afrontarlo, y en su lenguaje ha sido un primer ejercicio de reconocimiento, sobre todo al expresarse con las compañeras directivas, han utilizado un lenguaje incluyente. He percibido esa apertura y por lo tanto, ese avance en el reconocimiento de esta igualdad. Gracias, Giselle. Enseguida quisiera ceder la palabra y presentar a la maestra Yuruen Lerma. Y bueno, pues voy a leer su semblanza. Ella actualmente estudia el doctorado en estudios feministas en la UAM Xochimilco. Es maestra en estudios de género por el Colegio de México, licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, y ha estado explorando el archivo epistolar familiar de su tía abuela Trixie Mayer, la primera mujer mexicana británica judía en participar en espacios de inteligencia militar de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Adelante, Yuruen. Hola, buenas noches. Pues igual que todas las demás, me uno a los agradecimientos por la gestión, por estar, por la escucha, por todo el acompañamiento durante todo este año y bueno, desde antes. Siempre es un placer verlas, escucharlas y pues bueno, lo que yo quiero comentarles sobre si esta pandemia significó un freno para el logro de las demandas de la marcha. Primero quisiera como pensar en que todo movimiento social, todo movimiento de resistencia, de oposición, de denuncia y de transformación, como es el movimiento o los movimientos feministas, continuamente nos enfrentamos a barreras, el día de hoy o ayer vallas, ¿no? Entre otras, que deben continuamente resolverse, de pasarse, de brincarse, de reírse de ellas, ¿no? De romperse o de quemarse, ¿no? Continuamente estamos enfrentándonos a diversos, pues sí, barreras, ¿no? Desde como ustedes, grandes historiadoras de las que he aprendido tanto, ¿no? Del sufragismo, o sea, se vivieron muchas, barreras, ¿no? Toda la demanda por el aborto, todas las demandas políticas, sociales, civiles, etcétera, siempre nos enfrentamos a diferentes barreras porque estamos yendo en contra de un sistema opresor, hegemónico, del cual no formamos parte, ¿no? Entonces, ahora nos toca un contexto definitivamente que nos ha tocado a todas, ¿no? Que es la pandemia, que yo considero que ha venido a recrudecer las dinámicas de violencia que ya existían y han sucedido nuevas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, se escucha de los jóvenes y las jóvenes LGBTTI dentro de las casas donde donde son rechazadas y rechazados y rechazades, ¿no? La violencia dentro de las casas que hace unos meses hubo una plática en este seminario fantástico que ahorita se me olvidó el nombre de la doctora, pero bueno, al rato me podrán recordar, ¿no? Casi, esto me lo estoy inventando, pero la quíntuple jornada de las mujeres en el trabajo del cuidado que ahora que se está viendo, ¿no? O sea, porque sí, evidentemente, como dice Cristina, pues se modificaron ciertas cosas, pero las mujeres son las que tuvieron que trabajar, que cuidar a los niños y a las niñas, que levantar, que ver, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces sí hubo un recrudecimiento de esta diferencia sexual del trabajo, la violencia que empezó a surgir, digo, igual ya no íbamos a las universidades o a las escuelas y ahí ya no nos violentaban, pero dentro de nuestras casas, a través de este medio, hubo muchas acciones de violencia que empezaron a surgir, ¿no? O sea, si yo estaba, pues si el único lugar en el que podía estar sola para tomar una clase era mi cuarto, ¿no? Surgieron prácticas de violencia hacia estas chavas que a partir de los lugares o prácticas racistas o clasistas, ¿no? Entonces, bueno, sí, se recrudecieron las violencias que ya existían. Por lo que yo creo que nos han obligado, y que no necesariamente obligado lo considero como algo negativo, sino a pensar nuevas estrategias, nuevas alianzas, nuevas herramientas, porque la lucha sigue y seguirá, ¿no? Desgraciadamente creo que esto no ha terminado
Entonces, bueno, en tanto que todavía esto va para largo, ¿no? Han surgido unas resoluciones y unas soluciones creativas, afrontativas, artísticas, colectivas, desde la distancia, individuales, fantásticas, ¿no? De las cuales quisiera como abordar algunas, que hay muchísimas más. Por ejemplo, bueno, pues las alianzas y las redes que se han forjado a través de quienes podemos tener acceso a estos medios digitales, como lo habló Fabiola, ¿no? Todo o como lo habló Ángela, como ímpetu encontramos un nuevo espacio donde ahora en diferentes partes del mundo podemos dialogar, ¿no? Cuestiones de archivo, a mí me parece, digo, igual porque le estoy entrando, pero ahorita hay más webinars de archivos personales de Bolivia, los que he podido asistir, en fin, bueno, esto tomando en cuenta como la cuestión académica y epistemológica, creo que esto nos ha ayudado, ¿no? Las Reinas Chulas, por ejemplo, que son un colectivo de cabareteras que tienen su teatro, pues migraron sus obras, por ejemplo, al medio del Zoom, ¿no? Entonces ahora tienen una audiencia nacional e internacional y que justamente están dialogando, están problematizando y complejizando lo que sucede día a día, ¿no? Todas las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, y que creo que este medio, esta situación nos ha podido, pues pensar en otras maneras de comunicar, de expresarnos, de solucionar. En Argentina, por ejemplo, hubo un acto que a mí me pareció realmente increíble. En Argentina hubo un confinamiento obligatorio en el que no podían salir más allá de ciertas cuadras, no estoy segura cuántas, pero pongámosle 2, tomando en cuenta que en 2 podían encontrar todo lo necesario para la subsistencia. Y entonces en esos pequeños trayectos las feministas iban y pegaban papeles, ¿no? A lo largo en el poste, de no estás sola, si estás viviendo violencia, puedes hablar a este número, si quieres abortar, está la red de, ahí se me fue el nombre, pero bueno, entonces iban como incluso dentro de su espacio público, pero tan confinado, hicieron mecanismos para dialogar y hablar con otras, ¿no? Lo cual eso me parece maravilloso. Bueno, y lograron finalmente hacer ley del aborto seguro. Acá en México se aprobó la ley Agnes, se están haciendo tendederos virtuales mundiales ahora a través de estos medios, ¿no? Para seguir visibilizando estas violencias que ya existían, ¿no? Y bueno, pues ante las vallas que pusieron en el Zócalo hace dos días, pues lo que han hecho, digo, lo que está sucediendo ahorita, no me voy a meter en eso porque creo que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, es el mismo tema, pero me voy a enojar mucho. Entonces, pero nos hemos apropiado para visibilizar a los feminicidios, ¿no? Nos los apropiamos desde el afecto, desde el amor, desde la visibilización, desde el arte, ¿no? Entonces, creo que no creo que la pandemia haya significado un freno, ¿no? Sino que las mujeres trans seguimos luchando, seguimos cambiando, transformando nuestros espacios, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras dinámicas. Sí significó una precarización, un recrudecimiento, pero también un momento para seguir avanzando creativa y colectivamente desde la distancia. Entonces, sí, yo creo que la pandemia es violencia, pero las mujeres organizadas seguimos luchando, seguimos sobreviviendo y seguimos avanzando. Y bueno, y estoy de acuerdo con lo que decía Imelda, ¿no? Los logros y los frenos también se irán viendo conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces creo que esto es muy dinámico y creo que es muy bueno generar estos espacios para seguirlo pensando desde las diferentes voces. Y esto por ahora sí. Gracias, Yuren. Bueno, pues para ir cerrando esta primer pregunta o estas primeras respuestas a la primera pregunta, quisiera ceder la palabra a la doctora María Marta Durán. Ella es doctora en Geografía y Ordenación Territorial, maestra en Impuestos y licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene 17 años de experiencia en el quehacer bibliotecario. Asimismo, ha participado en la promoción de la lectura. Su línea de investigación es la migración con especial enfoque en las mujeres.
En 2019 defendió su tesis Migración y Género, Alteñas y Mixtecas en el Valle de San Joaquín, California, 1950-2017. Adelante, doctora Marta. Hola, buenas tardes y muchas gracias por acogerme. Es la primera vez en que yo participo en este grupo. También agradezco por el espacio y especialmente quiero dar las gracias a Giselle, que fue mi compañera en la licenciatura y la maestría. Ella fue la que me hizo el favor de introducirme con ustedes y bueno, yendo ya al tema sobre si la pandemia significó o no un freno para lograr las demandas de la marcha. Bueno, yo considero que en cierta forma sí, porque las demandas de la marcha eran igualdad en todos los aspectos, era la equidad de género, el que todas las mujeres tuviéramos todos los derechos. Y bueno, una de las yo creo que voy a coincidir en casi todos los puntos o en varios con alguna de mis antecesoras, con Fabiola, con Youren o con Giselle. Yo creo que una de las principales cosas que hemos visto es el incremento de las desigualdades o la visibilización de estas. Por una parte, tenemos que las desigualdades estaban ahí y se visibilizaron cuando las personas más pobres, las mujeres más pobres, no pudieron tener teléfonos o computadoras para que sus hijos tomaran las clases en línea, por una parte. Y por otra, las mujeres que trabajan en el sector informal no tenían digamos, la posibilidad de tener un trabajo en casa por el que iban a estar recibiendo un salario, se quedaron muchas veces sin salario. Igual he observado que aumentó el número de personas, de mujeres tocando tu puerta, mujeres y niñas tocando tu puerta para venderte productos, no sé, donas, dulces, infinidad de cosas, porque ellas tienen que ganarse la vida de alguna manera. Y por otra parte, igual que ya mencionaron, la violencia doméstica, al quedarse más tiempo en casa con maridos de por sí violentos y luego malhumorados porque perdieron el empleo y porque están encerrados, también esto se recrudeció. Y bueno, en cuanto al trabajo, allá hay estudios que están señalando que las mujeres han perdido puestos de empleo o que estos se han quedado como parciales. Alicia Bárcena de la CEPAL hace unos días se publicó un documento en el que ella dice que los logros laborales de las mujeres han retrocedido una década. Esto es muy grave, como que en un año se retrocedió una década. Y por otra parte, en España, dos colectivos, uno que se llama Yo no renuncio y otra Las Malas Madres, reportan que 22% de las mujeres perdieron su empleo o parte de él, se quedaron solo con unas horas de trabajo. Lo del estar en casa trabajando y siendo madres, siendo maestras, como decía Giselle, eso aumenta el cansancio, el estrés, y las mujeres son precisamente las que hacen eso. No sé si les tocó ver una imagen que por ahí circulaba en Facebook, en redes sociales, donde había una ejecutiva muy guapa con su traje sastre enfrente de su computadora. La foto estaba tomada justo en el perfil que ella proyectaba hacia la cámara. Pero de repente hay otra foto que tiene un panorama más amplio, el de toda la casa, y está el regadero. Ella está en calzones, no trae pantalón, solamente se vistió para presentar esa imagen ante la cámara, pero más allá están los niños con un montón de cosas y eso es una realidad. De repente podía resultar divertida, pero no es divertido. Eso significa que en realidad las mujeres no solamente se duplicó su actividad, hacen infinidad de multitareas
Y bueno, el estrés y la salud mental se ve comprometida por este súper esfuerzo, que aunque algunos dicen que los hombres están aprendiendo a compartirlo, ojalá y sean más de los que me imagino, porque no creo que sean tantos. Y bueno, la violencia, la violación de los derechos reproductivos de las mujeres también se vio ahí afectada, porque como ya nos dijeron anteriormente, muchas niñas resultaron embarazadas, pero también mujeres adultas tienen embarazos no planeados. Todo esto a consecuencia de que comparten más horas de encierro con el marido y probablemente esas parejas no respetan sus decisiones, o no sé, pero sí también ha sido consecuencia de la pandemia. Y no, pues creo que ya estoy repitiendo todo lo que ya dijeron mis compañeras, y me sobra tiempo. Sí, Marta, no hay problema, vamos a tener otra sesión, otra ronda, Ajá. quiero decir. Entonces, si por ahí se te quedó algo en el tintero, con mucho gusto en la siguiente pregunta lo puedes ahondar un poco. Y bueno, efectivamente, bienvenida Marta Muñoz, corrijo, dije Marta Durán. Bienvenida al seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Y bueno, pues ahora sí, quisiera cerrar esta primer pregunta invitando a la maestra Alejandra Díaz a que, bueno, nos comparta su respuesta. Ella es maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y profesora de Historia y Literatura en el Centro Universitario Angloamericano. Ha realizado una biografía de la escritora, periodista y activista mexicana Lola Vidrio Beltrán, por cierto, muy buena. Su área de especialización es la historia de las mujeres, en particular de la izquierda política. Adelante, Ale, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lilia. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, escuchándolas. El año pasado también estuvimos escuchándonos cada cierto tiempo y era algo que extrañaba. Respecto a la pregunta detonadora, que es sobre si creo que la pandemia significó un freno para el logro de las demandas de la marcha, pues quiero decir que estuve reflexionando como profesora y activista un poco encerrada, mucho encerrada en mi casa, la verdad. He estado haciendo mucho menos actividades presenciales feministas, como en comparación con el 2020, que fue un año, y con el 2019, perdón, 2018-2019, que incluso la primera parte del 2020, que hice relaciones y que me afidé con muchas líderes que admiro muchísimo. Entonces estuve reflexionando sobre lo que es el 8M en ese sentido, pero también como profesora, como historiadora, también en formación, ¿no? Dijo Ángela, yo me considero en formación, yo también en formación en los dos lados, y así espero seguir siendo, siempre en formación. Y me tocó conocer, reconociéndome a mí, es el reconocimiento, hoy voy a insistir con esa palabra, reconocimiento. Me tocó poder acercarme a mujeres impresionantes que hacen un trabajo impresionante, no solo el 8M, que es un día muy importante en el calendario, pero es uno de 365. Los demás días, estas mujeres que conocí, ¿no? Como la doctora Lupita Ramos, quien es muy cercana, que siempre está ahí mandándonos información, cifras, eventos que va a haber. Belinda Cebes también, que es impresionante la energía que tienen estas mujeres. Lir Bacano, bueno, muchas amigas más, maestras. Y
pensé, pues sí, es un día muy importante en el que se demuestra, en el que se muestra, nos mostramos y pusimos el cuerpo, ¿no? Se hablaba al principio de las amenazas con ácido. Yo estuve muy cerca de una broma, una pésima broma. Le arrojaron como agua a una chica y fue el miedo, ¿no? De qué había pasado, porque la chica creyó, estaba muy asustada, ¿no? Fue algo real. Y entonces pienso como profesora en el sentido de que durante la pandemia di un poco marcha atrás a ello, pero hice otras cosas, ¿no? Como lo que decía Yuruen, y me puse a reflexionar en lo que significó esa marcha como mensaje, como un día, una unidad comunicativa, ¿no? Incluso que puede ser leída como un texto con una fuerza ilocutiva impresionante, y en cómo todos los días estoy dialogando esto con mis primeros alumnos que tengo, y cómo lo están viviendo, cómo están viviendo ellos, cómo estoy viviendo yo, cómo están viviendo mis colegas esta pandemia. Como dijo Yuruen, si bien me alejé un poco de esa presencialidad y nos metimos en la multipresencialidad, no solo yo, sino todas, y tejimos esas redes de saberes, también de política, me tocó situarme, sí, en Jalisco, en una región como Jalisco, lo que no ha frenado definitivamente es la violencia, pero en una región más grande, ¿no? En México, en la región de América Latina, me tocó también entrevistar a dos defensoras, una de Guatemala, Carolina Escobar Sartí, y de El Salvador, Alma Benítez Molina, exiliada política, defensora, fundadora de la CODEUCA, mujeres impresionantes. Y me tocó también recibir un libro de El Salvador que me hizo ver cómo esta realidad tan aterradora, pues es estructural, es regional y no es solo de Jalisco, no solo de México, es de América Latina y hay una relación económica y política. Este libro de Kenny Rodríguez se llama Una mujer cuelga del calendario y comienza con un preámbulo de Juana M. Ramos que dice: en la guerra contra las mujeres, Laura Rita Segato propone una lectura muy sugerente sobre la forma en que las guerras han ido transformándose en una forma de existencia. Niñas, niños y mujeres sujetos vulnerables. Bueno, se termina mi tiempo, pero dice, se refiere como una pedagogía de la crueldad. Vivimos en esas pedagogías de la crueldad que están en las casas, en las aulas, en las calles, en todas partes. Y el reconocimiento es clave para ponerle fin a esas pedagogías de la crueldad. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues quedan unos minutitos. Les pediría a lo mejor que en esta segunda exposición, a lo mejor si pudiéramos sintetizar un poquito más para no abusar pues del tiempo de las personas que nos están escuchando. La segunda pregunta, ya para terminar este segundo bloque del conversatorio, dice así: ¿qué retos continúan en la agenda de las demandas de las mujeres? Si pudiéramos responder en máximo 3 minutos, por favor, y quisiera nuevamente darle la palabra a la maestra Fabiola Sevilla. Adelante, Fabiola. Sí, muchas gracias. Bueno, este año la Agenda 2020 de la Conferencia de Beijing nos sugiere que hay que asegurar, exigir, obtener el acceso del derecho a la justicia, por lo cual considero que no debemos bajar la guardia respecto a la difusión de los derechos de las mujeres. Entonces, es muy importante dar continuidad a la difusión de los derechos que tenemos como mujeres. Seguir trabajando también sobre el tema de la violencia contra las mujeres, porque, como bien menciona la maestra Alejandra, con esto de
pedagogías de la violencia, bueno, también la violencia se generaliza, ¿no? La abolición de prácticas de violencia por la trata, la explotación sexual y la pornografía infantil. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros puntos. El feminismo lucha y seguirá luchando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por lo tanto, es necesario seguir exigiendo la despenalización del aborto y la maternidad debe ser libre. Los medios de comunicación deben trabajar profesionalmente y especializarse en temas relacionados con el feminismo, es decir, mirar con lentes morados las problemáticas de las violencias, feminicidios, desapariciones, precarización de la mujer. Es necesario erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, todas debemos tener acceso a la justicia y, bueno, también la revisión sobre las problemáticas de trabajo de cuidados, los derechos laborales, mejores sueldos, mayor apertura en los espacios académicos. Seguiremos marchando y nos seguiremos organizando, por lo tanto es necesario exigir que no se violenten nuestras marchas y formas de expresión. El gobierno debe permitir la libertad de expresión y nos debe proteger mientras marchamos, es decir, no debe estar contra nosotras. Hacer efectivos los protocolos de denuncias de violencia, feminicidio y desaparición. Y definitivamente tenemos que sumarnos todas a los diferentes movimientos y posturas, es decir, todos estos movimientos de mujeres que están actualmente, debemos juntarnos, ¿no? Todas estas posturas, dialogar, es necesario seguir dialogando para seguir resistiendo el movimiento. Y también hacer un llamado al presupuesto que el gobierno da para las casas de los albergues para las mujeres, que este año desafortunadamente fue extraído, ¿no? Lo quitaron para la Casa de la Mujer Indígena, que se estuvo peleando durante varios meses para que regresaran el presupuesto, no se logró. Y bueno, ese es un caso entre los casos aquí también de que faltan casas para albergues para las mujeres, ¿no? Que están en situación de violencia. Muchas gracias, Fabi. Y bueno, continuamos con la doctora Giselle Macías. Adelante, Giselle. Sí, muchas gracias. Pues bueno, de alguna manera voy a también ser muy breve y solamente señalar algunos de los elementos que consideré aunados a los que ha señalado la maestra Fabiola. Pues bueno, por una parte, las mujeres que trabajan en la esfera productiva continúan percibiendo situaciones de discriminación laboral. Se pueden tener avances en los elementos legales, pero lo cotidiano no nos da esta seguridad. Incluso puedo hablar que he visibilizado situaciones que han limitado a mujeres recientemente en tomar su trayectoria política. Así también he percibido una apertura a esta participación en la gestión gubernamental actualmente de los municipios. Volteo a la región, a bastantes sociedades y se escucha ya esta acción de participación política de mujeres, puedo decir en la mayoría de ellas, y también dejan ver, se animan a dejar ver incluso partidos políticos que las han dejado al lado en las precandidaturas y demás, y que se han ido por otras opciones para seguir en esta situación de poder participar electoralmente. Me da mucho gusto porque la mayoría de los municipios en donde estoy de alguna manera al pendiente está haciendo esta participación avasalladora de mujeres, pero no así su libre trayectoria política, sino que están siendo limitadas también a tomar esta trayectoria de manera voluntaria y lo dejan ver gracias a estos medios que incluso han señalado mis compañeras que anteceden, y pues ahora sí no hay de que está todo tras bambalinas, sino que lo están manifestando. Y bueno, eso nos da a ver un avance, pero también que todavía existe esa demanda en la agenda. Por otro lado, los retos continúan la falta de medidas sólidas y concretas para afrontar las condiciones de la vida cotidiana. No existe seguridad de vivir, salir, estudiar, laborar, disfrutar. Es decir, no hay todavía una oportunidad de vivir una cultura donde se esté libre de condiciones de violencia de todo tipo, en donde quiera, ¿sí? Simbólica, física, verbal, porque estas se llevan a terrenos cotidianos
y para poder sobrellevar las acciones, por lo que se pide todavía este replanteamiento de formas de cooperar, de reciprocidad y de educar en esta sintonía a las siguientes generaciones. Hasta ahí es lo que actualmente he percibido. Muchas gracias, Giselle. Bueno, pues continúo dándole la palabra a Yuruen Lerma. Adelante, Yuruen. Muchas gracias, pues coincido por completo con mis compañeras. Yo creo que básicamente faltan todos porque ninguno se ha resuelto, y en tanto que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, feminicida, discriminador, transfóbico, violento, todavía nos faltan miles y nos falta mucho. Y voy a utilizar 1 minuto de mi tiempo, y con eso termino, para compartirles el audio que hicieron las Fierras, en el que intervinieron uno de los audios más populares de México, levantando la voz con un grito de protesta que exige al gobierno que rompa el pacto y que no sea indiferente. Se buscan personas aliadas, guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda. Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes, para que no estén chingando. Seamos mujeres seguras, sin miedo, sin pena, sin culpa, que luchan para romper el pacto. Te invito a la lucha que exige respeto, igualdad, justicia para nosotras y las nuevas generaciones. No somos las mismas, no somos las mismas, no somos las mismas. Y acabado diciendo, se va a caer, lo vamos a tirar y no estamos solas. Gracias, Yuruen. Y bueno, pues enseguida quiero volver a dar la palabra a la doctora María Marta Muñoz. Adelante, Marta. Bueno, pues coincido con mi antecesora en que ninguna de las demandas se ha resuelto, pero bueno, me voy a enfocar en algunas. Ha habido logros en algunos aspectos, no podemos negarlo, algunos legales que se han quedado en la letra, pero la parte del trabajo doméstico, de esta repartición equitativa de los cuidados, en eso no se ha avanzado casi nada, muy poco. Los hombres que participan en tareas domésticas lo hacen en calidad de ayuda, y las mujeres, muchas mujeres también así lo conceptualizan, dicen, mi marido es tan bueno porque me ayuda. Entonces a mí sí me gustaría mucho que en esa parte se avanzara en la concientización y en la participación, porque este sobreesfuerzo en el área doméstica deja a las mujeres sin energía y sin tiempo para trabajar en su propia agenda, para lograr sus propias metas. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer. Tal vez las redes sociales sean una forma, porque cuando tenemos ahí como amigos a tu tía y a tu abuelo y a personas que de repente te critican porque tú haces publicaciones que les parecen escandalosas, pero de alguna manera ese mensaje está llegando a otras partes, y yo no sé qué tanto premiará, pero yo espero que sí llegue y que sí vaya cambiando, aunque sea pasito a pasito, poquito a poco, que tal vez las siguientes generaciones ya no digan, oh, es que mi marido me ayuda. No es ayuda. El trabajo doméstico y de cuidados es de todos los que comparten un hogar. Y bueno, yo creo que ahí le dejo. Ese sería como el punto en el que yo aportaría un poquito.
Muchas gracias, Marta. Y finalmente vuelvo a darle la palabra a la maestra Alejandra Díaz. Adelante, Ale. Gracias. Bueno, coincido también con mis colegas y solo quisiera decir que las diferentes violencias están conectadas entre ellas por el fenómeno central de la impunidad y que esta es una cita de Jules Falquet. Ella habla de la pax neoliberalia. ¿Qué nos mantiene en paz, ¿no? En esta democracia, ese pacto, esa ilusión de paz? ¿Qué lo sostiene, ¿no? ¿Cómo se originan estas prácticas de violencia material cada vez más amenazante? ¿Cómo se sostienen? Son mensajes. ¿Cómo se originan? Esta pedagogía de la crueldad, en la que la tortura, por ejemplo, ya no es para obtener información, sino para atemorizar y aterrorizar a cualquier persona con el fin de disolver los vínculos sociales y sobre todo las eventuales rebeldías. Escuchando el audio que puso Yuruen, ¿no? Hace un llamado a la organización, a la rebeldía, a que se cambien las cosas. Pero, ¿cómo cambiar las cosas? Frente a esta sistematización de pedagogías de la crueldad que buscan aterrorizarnos, porque el feminicidio es un mensaje, la desaparición forzada es un mensaje, si haces esto te va a pasar. Entonces, bueno, solo eso. Dice, bueno, esta cita de Yesenia Zamudio, dice, sobre la historia que nos han contado, esta no es nuestra historia. La antimonumenta habla y grita fuerte, que nuestra historia es donde nos asesinan y desaparecen. Yo deseo que este sitio sea un lugar de memoria y exigencia de justicia. Muchas gracias, Ale, y a todas las que participamos esta tarde en el conversatorio. Bueno, pues ya solo quisiera leer rápidamente algunos de los comentarios de las personas que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, nos acompañan de Yucatán. Sandra nos manda saludos desde Yucatán, lo mismo Gabriela Medina. Karina Jacobo nos dice, hola, soy licenciada en enfermería y obstetricia. Creo que el apoyo generacional se debe al cambio de esquemas de educación, ya que la mujer principalmente es la educadora y la que hace el legado de costumbres y creencias. El doctor Roberto Arias, quien es presidente del Colegio de Jalisco y nos estuvo escuchando, dice, quiero felicitar ampliamente a mis colegas del Colegio de Jalisco, Ixchel Ruiz, Cristina Alviso, Lilia Vallardo y Ángela Kennedy, así como a nuestras invitadas por ayudarnos a traer a la memoria colectiva los logros y retos a un año de la histórica marcha en Guadalajara con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues también un gran saludo al doctor Cuco de la Torre, Refugio de la Torre, quien también nos estuvo escuchando. Y bueno, pues leo su comentario, dice, mi reconocimiento para cada una de las panelistas. En esta sesión se han tocado elementos fundamentales para comprender el curso que toman las múltiples formas de violencia contra las mujeres y la intensa actividad que han realizado personas como ustedes para concientizar a la población en general sobre estos temas. A mí en lo personal, escucharlas esta tarde me hace ver que la sinrazón de las violencias que aquí se denuncian, las desapariciones, los feminicidios, tantas más, son agravadas por la sinrazón de las amenazas y la negligencia frente a las formas de denuncia, por la sinrazón de la normalización de estas violencias. ¿Cómo aceptar que un feminicidio es un indicador estadístico tolerable? Por la sinrazón de las respuestas del Estado frente a estas denuncias, por la sinrazón de los hombres que desde la risa burlona, la estigmatización y la adjetivación peyorativa minimizan estas realidades. Hoy vi levantarse un muro en el Zócalo de la Ciudad de México en preparación para la movilización de mujeres. Ese es el tipo de lógica que revela la necesidad que tenemos por trabajar desde nuevas formas de razonar la convivencia en sociedad, cambiar la valla por una silla para sentarnos a dialogar,
Dejar de lado la estigmatización para aguzar el oído. Cambiar la idea de que vamos a coexistir, existir juntos simultáneamente por la construcción de una nueva realidad en la que interactuemos juntos con equidad. Nuevas formas de convivencia. Y bueno, pues yo les reitero mi agradecimiento a todas ustedes, mis compañeras del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, las personas que nos estuvieron acompañando y escuchando esta tarde. Y bueno, pues no sé si quieran hacer algún comentario brevemente respecto a estos comentarios que nos acaban de hacer o damos por terminada la sesión. Bueno, sí, Isla. Adelante, Isla, claro. Sí, gracias. Muchas gracias por estar al pendiente, quienes nos escucharon en esta jornada un poquito larga y a veces cansada, de verdad, de estar aquí. Pues yo diría que estos últimos comentarios es algo que ya se ha hecho, justo por eso estamos enojadas, ¿no? Porque se ha intentado de todas las formas, desde performance, poemas, sí, cuestiones muy pacíficas, hasta intervenciones más agresivas. Y justo todo eso que nos dice el doctor Refugio, pues ya se ha intentado de muchas maneras. Entonces, a los hombres les toca repensar dónde están, qué hacen y qué pueden seguir haciendo en adelante. Y yo agregando, sí, la presencia adelante. igual de educativa y pedagógica que la ausencia. Entonces, no solamente las mujeres somos, sí hay una división sexual del trabajo, estoy dialogando con la licenciada Karina, sí las mujeres están históricamente, estamos relegadas al espacio del cuidado, del privado, pero la ausencia, pero la ausencia, o sea, la ausencia de los hombres en estos espacios, es igual de pedagógica y educativa que la presencia. Entonces, esto es una cuestión social, es estructural, no es solo, o sea, sí han habido muchos cambios y sí es por las mujeres, pero también el hecho de que no estén los hombres, y no estoy hablando con lo del Día de Sin Mujeres, ¿no? Bueno, también, pero en este proceso educativo también la responsabilidad recae en ellos también, en todos y en todas, ¿no? Y ya. Y muchas gracias por escucharnos, gracias por organizar esto y les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Yuren. Imelda, ¿querías decir algo? Sí, muy brevemente. Nada más para enfatizar también un poco sobre la corresponsabilidad, ¿no? Porque siempre nos asignan que nosotras somos, a nosotras, las mujeres y a las feministas, nos exigen de todo, ¿no? O sea, en un nivel así increíble. Entonces, justo lo que comentaba Hilda, todas estas prácticas o todas estas o posibilidades para llegar al diálogo ya se realizaron, pero se ignoraron y es por eso este enojo tan fuerte, ¿no? Pero entonces hablemos de corresponsabilidad, no nada más las mujeres, también los hombres, en qué sentido hay que deconstruir esas masculinidades para llegar, o sea, para cambiar este nivel máximo de violencia que es el feminicidio, ¿no? Y en este sentido también me quiero retomar la autora que comentó Alejandra Díaz, de Jules Falquet, quien habla también de la guerra de baja intensidad, ¿no? O sea, no nada más es el feminicidio, esta guerra de baja intensidad se vive y la vivimos en los hogares, la vivimos en las casas, la vivimos en la calle, la vivimos en cualquier espacio, ¿no? O sea, no hablemos nada más de feminicidio, hablemos de violencia en todos los niveles, que se representa en este concepto que ella ha nombrado como baja intensidad. Entonces hay que repensarlo, no nada más las feministas, sino con corresponsabilidad a los varones y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Vamos todos y claro que queremos una silla para dialogar, eso es lo ideal, o sea, eso es lo aspiracional, más bien nosotras preguntamos, ¿por qué no lo han hecho así? ¿No? O sea, no está de nuestro lado, está del otro lado. Entonces, ustedes piensen por qué no lo han hecho así, ¿no? Creo que ahí debería de ir la pregunta. Gracias. Claro, gracias a ti, Imelda. Bueno, un abrazo también a Mariela Bárcenas, quien ha estado siguiéndonos desde el inicio.
Y bueno, Andrea Cruz también está ahí muy interesada haciendo algunos comentarios. Y bueno, pues ya con esto daríamos por terminada esta sesión de esta tarde. Muchas gracias a todos y a todas, por supuesto, por nuestra participación esta tarde. Y bueno, pues los continuaremos informando sobre los futuros eventos del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Buenas noches.